Hola, en este caso se mostrará un proceso de simulación de fabricación de etiquetas termoencogibles mediante Visual Basic. En este caso se analizará y describirá un proceso de fabricación de fundas termoencogibles empleadas en diversos productos de la industria. Este caso se centrará principalmente en las etiquetas individuales polícromas termoencogibles tubulares. El proceso de fabricación se puede definir mediante el siguiente diagrama. Inicialmente, la materia prima es almacenada en la bodega de materia prima. La materia prima utilizada son bobinas primarias. Esta es llevada por un colaborador a la sección de corte, donde es instalada y acomodada para que la máquina cortadora corte la bobina primaria en bobinas secundarias, las cuales cumplen con las dimensiones de varios o de un solo pedido. De una bobina primaria se generan en promedio 3 bobinas secundarias. Luego, estas se dirigen a un almacenamiento temporal hasta que alguna de las bobinas secundarias sea requerida en el proceso de impresión. Un colaborador prealista la impresora, es decir, cuadra los tonos y define la imagen en una película de prueba, y luego lleva la bobina a la máquina donde se imprime según las exigencias del pedido. Al finalizar, estas bobinas se almacenan hasta que es requerida por el proceso de revisión. Cuando se encuentra en la máquina revisadora, esta elimina las etiquetas defectuosas, así sea por 1 milímetro de error. Luego las bobinas son llevadas a un almacén hasta que sea requerida por el proceso de pegado, en el cual la máquina pegadora convierte la etiqueta de forma laminar a forma tubular. Posteriormente, las bobinas se almacenan hasta que sea requerida por el proceso de corte de etiqueta. En esta sección hay 3 máquinas cortadoras que tienen como función cortar las etiquetas de acuerdo al tamaño requerido del pedido, lográndose así obtener etiquetas individuales. Posteriormente, las bobinas se trasladan al almacén de producto terminado hasta que son despachadas. Las variables aleatorias son en este caso los tiempos de operación de cada una de las máquinas. Para obtenerlas se tuvieron en cuenta unos tiempos otorgados por unos diagramas de proceso obtenidos en la compañía. Estos diagramas fueron brindados por uno de los colaboradores de la compañía. De allí se extrajeron los tiempos mínimos y máximos de cada operación: corte, impresión, revisado, pegado y corte de etiquetas. Posteriormente, mediante la herramienta de Excel aleatorio entre, se generaron 1000 aleatorios para cada operación dependiendo de los límites o de los tiempos mínimos y máximos que tenía cada uno de ellos. Después, utilizando la herramienta de simulador de riesgo, se obtuvieron las distribuciones ajustadas para cada una de las operaciones. Para la distribución de corte se obtuvo una distribución uniforme y estos fueron los datos generados. Para la operación de impresión igualmente se obtuvo una distribución ajustada uniforme y estos fueron los datos. Para la distribución de revisado, para la distribución de pegado y para la distribución de corte de etiquetas igualmente se tuvo una distribución ajustada uniforme. Ya con estos datos se procede a la realización de la red de Petri, que inicia en P1, que es el almacén de la materia prima. T1 es el ingreso de materia prima a la operación de corte. P2 representa al operario de corte ocupado en el corte. P3 representa la disponibilidad del operario de corte. T2 representa el fin del proceso anterior. P4 son las unidades de materia prima cortada disponibles. T3 el ingreso de materia prima cortada a impresión. P5 el operario de impresión ocupado. P6 la disponibilidad del operario de impresión. T4 la finalización de la actividad de corte. P7 representa las unidades de materia prima impresa disponible. T5 el ingreso de materia prima impresa a la revisadora. P8 representa el operario de revisión ocupado. P9 la disponibilidad del operario de revisión. T6 la finalización de la actividad de revisión. P10 representa las unidades de materia prima revisada disponible. T7 el ingreso de materia prima revisada a pegado. P11 el operario de pegado ocupado. P12 la disponibilidad del operario de pegado. P8 la finalización de la actividad de pegado. P13 representa las unidades de materia prima pegada disponible. P9 el ingreso de materia pegada al corte de etiquetas 1. P14 el operario de corte de etiquetas 1 ocupado. P15 la disponibilidad del operario de corte de etiquetas 1. T10 la finalización de la actividad de corte de etiquetas. T11 el ingreso de materia prima pegada al corte de etiquetas 2.
P16, el operario de corte de etiquetas 2 ocupado. P17, la disponibilidad del operario de corte de etiquetas 2. T12, la finalización de la actividad de corte de etiquetas 2. T13, el ingreso de materia prima pegada a corte de etiquetas 3. P18, el operario de corte de etiquetas 3 ocupado. P19, la disponibilidad del operario de corte de etiquetas 3. T14, la finalización de la actividad de corte de etiquetas 3. Y P20, el almacenamiento final. Ya con estos valores se procede a realizar el proceso de simulación mediante Visual Basic. Este proceso inicia con la definición de las variables transitorias y las variables de proceso. Posteriormente se indica dónde inicia cada una de estas variables. Además, se debe definir el tiempo de operación. En este caso son 480 minutos, ya que se tomó una jornada laboral. Con esto ya se procede a realizar el cuerpo de la simulación. Primero está el proceso de corte. Para que esto suceda debe de haber un rollo disponible en almacén y debe de haber un operario disponible. Si esto sucede, entonces sale un rollo del almacén, entra un rollo a corte y se ocupa el operario. Una vez terminada la operación se debe indicar al programa que sale un rollo de corte, hay disponibilidad del operario y se generen 3 rollos. 3 rollos porque anteriormente se había dicho que el proceso generaba en promedio 3 bobinas. Para el proceso de impresión, inicia si hay un rollo cortado y si hay un operario desocupado. Si esto sucede, entonces sale un rollo cortado, entra un rollo de impresión y se ocupa el operario. Cuando termina esto, entonces sale un rollo de impresión, hay una disponibilidad del operario y entra rollo impreso al almacén. Y así sucesivamente para cada una de las operaciones. Por último, se deben definir las celdas. Aquí se definen las celdas donde debe mostrarse los resultados de la simulación. Después de realizar el proceso de simulación, se obtuvo el reporte de la situación actual en la empresa. Este es el resumen de todos los datos obtenidos mediante la simulación. Aquí hay un resumen de las conclusiones obtenidas. En P4 hay una cola de 16 unidades en almacenamiento entre la operación de corte y la operación de impresión. En P7 hay una cola de 2 unidades en almacenamiento entre la operación de impresión y la operación de revisado. En P7 hay una cola de 2 unidades en almacenamiento entre la operación de revisado y la operación de pegado. En P16 y P18 generalmente son 0, es decir que no se utilizan las máquinas de corte de etiquetas 2 y 3. P17 y P19 generalmente son 1, lo que significa que casi siempre los operarios están disponibles. P20 es igual a 4 unidades de producto terminado. Para esta situación se hicieron 3 propuestas de mejora. Las propuestas de mejora fueron progresivas, es decir, la segunda incluye la primera, la tercera incluye la primera y la segunda. El reporte de la mejora 1, pues después de realizar el proceso de simulación, que es muy similar al proceso ya mostrado, es la implementación de 2 máquinas de impresión. Estos son los resultados obtenidos mediante la simulación de Visual Basic y las conclusiones son las siguientes. En P4 se genera una cola de 8 unidades en almacenamiento entre la operación de corte y la operación de impresión. En P9 una cola de 11 unidades en almacenamiento entre la operación de impresión y la operación de revisado. P18 y P20 generalmente son 0, es decir que no se utilizan las máquinas de corte de etiquetas 2 y 3. P19 y P21 generalmente son 1, lo que significa que casi siempre están disponibles. P22 es igual a 3, es decir que hay 3 unidades de producto terminado. Aquí se puede observar la respectiva red de Petri para la mejora 1, ya que los valores de los P's cambian con respecto a la actual. El reporte de la mejora 2 es el siguiente. Este consiste en la implementación de 2 máquinas de impresión y 2 máquinas revisadoras. Con esta red de Petri se obtuvieron los siguientes resultados. P4 genera una cola de 11 unidades en almacenamiento entre la operación de corte y la operación de impresión. P9, cola de 2 unidades en almacenamiento entre la operación de impresión y la operación de revisado.
P12, una cola de 8 unidades en almacenamiento entre la operación de revisado y pegado. P18 y P20 generalmente son 0, es decir, que no se utilizan las máquinas de corte de etiquetas 2 y 3. P19 y P21 generalmente son 1, lo que significa que los operarios casi siempre están disponibles. P22 es igual a 3, es decir, 3 unidades de producto terminado. Para la mejora 3 se implementaron 2 máquinas de impresión, 2 máquinas de revisado y 2 máquinas de pegado. Estos fueron todos los resultados obtenidos. Las conclusiones fueron las siguientes. En P4 se generó una cola de 7 unidades en almacenamiento entre la operación de corte y la operación de impresión. En P9 una cola de 5 unidades en almacenamiento entre la operación de impresión y la operación de revisado. P12 una cola de 2 unidades en almacenamiento entre la operación de revisado y pegado. P22 es igual a 7 unidades de producto terminado. Después de analizar cada una de las mejoras, se puede llegar a la conclusión de que la mejora 3 es la mejor, debido a que la mayoría de las colas en cada uno de los procesos se reducen, generando una mayor producción con 7 unidades de producto terminado. Cabe resaltar que para el análisis anterior se tuvo en cuenta netamente productividad en cuanto a cantidad de producto terminado y reducción de colas, y con respecto a eso se dieron los resultados, es decir, no se realizó un análisis de las implicaciones económicas que traería la compra de las 3 máquinas propuestas.